El regreso de Marquitos Toys a México ha generado una creciente preocupación. Un influencer reconocido por su carisma y estilo único ha visto cómo su fama se transforma en un arma de doble filo. Se rumorea que el mismo grupo responsable de la trágica muerte de El Gordo Peruzzi podría estar vinculado a amenazas contra él, sugiriendo que su vida está ahora en peligro. ¿Pero por qué? ¿Qué lo pone en la mira de estos oscuros actores? En el mundo del entretenimiento digital, la visibilidad es tanto un regalo como una maldición. Marquitos Toys ha crecido gracias a su estilo desenfadado, que conecta con millones, pero esta exposición ha dejado de ser solo una plataforma de éxito. ¿Qué conexiones pueden existir entre su regreso y estos grupos criminales? Y lo más inquietante, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de El Gordo Peruzzi? En este relato, nos adentramos en la compleja red que une a figuras públicas y el narcotráfico en México, donde las líneas entre la fama, el entretenimiento y el crimen a menudo se difuminan. La pregunta ahora es, ¿qué tan seguro está alguien como Marquitos Toys cuando su vida se cruza con los intereses de quienes controlan no solo el poder, sino también las narrativas públicas? Marquitos Toys se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, pero su ascenso no fue casual. Originario del noroeste de México, su estilo único de contenido, combinando humor, entretenimiento y un toque personal, lo llevó a ser uno de los influencers más seguidos en plataformas como Instagram y YouTube. Sus videos, llenos de risas y situaciones cotidianas, se conectaron profundamente con su audiencia, que lo veía como un amigo cercano, alguien con quien compartir sus momentos más relajados. A pesar de su enfoque en un contenido ligero, Marquitos nunca pudo escapar de las realidades de su entorno. Vivir en una región como Sinaloa, donde el narcotráfico tiene una fuerte presencia, le dio a su ascenso un matiz más complejo. Su fama lo puso en el radar no solo de sus seguidores, sino también de aquellos con poder en las sombras. Las dinámicas de control en la región, donde figuras públicas y grupos criminales operan en paralelo, hicieron de él una figura valiosa en términos de influencia. En Sinaloa, como en muchas otras partes de México, la visibilidad pública no solo trae consigo fanáticos, también trae consigo riesgos. Marquitos Toys, al igual que otros creadores de contenido, comenzó a navegar por un entorno donde la fama podía ser tan peligrosa como beneficiosa. En un lugar donde las bandas criminales buscan controlar todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la cultura, las figuras como Marquitos se convierten en piezas clave en el tablero de ajedrez del poder. Un caso similar es el de El Gordo Peruzzi, un influencer que, al igual que Marquitos, comenzó a ganar notoriedad en las redes sociales. Sin embargo, su historia tuvo un final trágico, vinculado a las mismas fuerzas oscuras que operan en los rincones más peligrosos de México. Las similitudes entre los dos son inquietantes. Ambos, en su momento, fueron figuras populares que compartían contenido que resonaba con su audiencia, pero ambos también estuvieron rodeados de un entorno de violencia y control, en el que la fama no es suficiente para garantizar seguridad. El paralelismo entre Marquitos y El Gordo Peruzzi no es casual. Ambos navegaron por un entorno donde el crimen organizado y el narcotráfico no solo influyen en la política, sino también en la cultura digital. La muerte de El Gordo Peruzzi fue una señal de lo que puede ocurrir cuando alguien desafía, o incluso se ve vinculado, a estos círculos. Su trágico final subraya la peligrosidad de operar en una región donde las figuras públicas no solo son vistas como líderes de opinión, sino también como objetos de manipulación por parte de aquellos que controlan los hilos del poder. Así, el ascenso de Marquitos Toys no solo ha sido un fenómeno de entretenimiento, es un reflejo de las tensiones inherentes al contexto social y político de México. A medida que su audiencia crecía, también lo hacía su exposición al riesgo. Es posible escapar del peligro cuando todo lo que haces está visible para el mundo, y los mismos poderes que controlan el narcotráfico te observan desde las sombras. El regreso de Marquitos a México ha reavivado especulaciones sobre su seguridad, y aunque su carisma lo ha mantenido en la cima, su situación actual es un claro recordatorio de que, en el juego del entretenimiento digital, las reglas son más complicadas de lo que parecen. El regreso de Marquitos Toys a México ha encendido una alarma en su entorno cercano, pues con él han comenzado a surgir rumores sobre un peligro inminente. A su vuelta,
Las amenazas que parecían ser solo especulaciones han tomado forma, apuntando a la posibilidad de un levantón, es decir, un secuestro o incluso algo peor, por parte de grupos criminales que operan en el país. La conexión con la muerte de El Gordo Perucci, otro influencer que también se vio envuelto en peligros vinculados al crimen organizado, ha hecho que los seguidores de Marquitos estén cada vez más preocupados por su seguridad. ¿Pero qué hay detrás de estas amenazas? En la región noroeste de México, donde Marquitos se ha convertido en una de las figuras más influyentes, las tensiones entre los grupos del crimen organizado y las figuras públicas no son nada nuevas. En este contexto, la influencia de un influencer como Marquitos puede ser vista como una amenaza o una oportunidad para aquellos con intereses en las sombras. El regreso de Marquitos a México no fue un simple retorno, sino que se dio en medio de una situación muy particular. Su retorno no pasó desapercibido, y rápidamente comenzaron a circular rumores sobre su vida personal. Aunque muchos creen que sus amenazas provienen de su visibilidad, la verdadera razón podría estar en algo mucho más profundo. A lo largo de su carrera, Marquitos ha tenido que lidiar con situaciones tensas relacionadas con su exposición pública, y este regreso ha reavivado viejos conflictos, que ya no solo involucran a su audiencia, sino también a los actores más peligrosos del país. Las teorías sobre el levantón de Marquitos apuntan a una posible rivalidad con otras facciones del crimen organizado, que ven su popularidad como una amenaza. Los lazos entre las figuras públicas y el narcotráfico son complejos, y en muchos casos, se desconocen hasta que un suceso trágico sale a la luz. Aunque se han mencionado varias versiones, la hipótesis más inquietante es que los mismos actores responsables de la muerte de El Gordo Perucci podrían estar involucrados en las amenazas que enfrenta Marquitos. El Gordo Perucci, quien también era un creador de contenido popular, murió en circunstancias violentas que apuntan a un ajuste de cuentas dentro del mundo del narcotráfico. Su historia se convirtió en un claro ejemplo de cómo la fama puede ser una puerta de entrada al peligro cuando las figuras públicas están en el radar de las organizaciones criminales. Este trágico final dejó claro que la muerte de personas vinculadas al entretenimiento digital no es un evento aislado, sino el reflejo de un fenómeno más grande. El regreso de Marquitos a México ha hecho que muchos de sus seguidores se cuestionen si será él el próximo objetivo. Aunque no hay pruebas definitivas de que los mismos actores estén involucrados, la conexión entre su regreso y el peligro que enfrenta no puede pasarse por alto. A través de las redes sociales, Marquitos no solo ha construido una carrera, sino también una audiencia que lo sigue con fervor. Pero en un lugar donde el narcotráfico domina las calles, figuras como él pueden ser fácilmente manipular por quienes buscan controlar a las masas. Los rumores que sugieren que la misma gente que mató a El Gordo Perucci ahora tiene a Marquitos Toys en la mira, no son infundados. Muchos creen que su vuelta al país está relacionada con asuntos mucho más graves que simples diferencias con otras figuras públicas. La violencia del crimen organizado no distingue entre áreas, ya sea entretenimiento, política o narcotráfico. Cuando alguien alcanza la notoriedad, inevitablemente se convierte en parte de un juego mucho más grande. El regreso de Marquitos Toys a México, por lo tanto, se convierte en una historia de gran tensión. Por un lado, el influencer es visto como un personaje de entretenimiento, pero por el otro, su vida está marcada por las amenazas que provienen de aquellos con la capacidad de hacer daño. Al igual que El Gordo Perucci, Marquitos se encuentra en una encrucijada, donde su carrera como influencer y su seguridad personal se cruzan con los intereses de los grupos más peligrosos del país. El entorno en el que Marquitos Toys se mueve incrementa considerablemente el riesgo que enfrenta. Primero, su exposición mediática constante lo coloca en el centro de atención, tanto de seguidores como de quienes buscan control. En lugares como Sinaloa, donde el crimen organizado es un actor dominante, la visibilidad no es solo un beneficio, sino un peligro latente. Cada publicación, cada video, puede atraer no solo a fanáticos, sino también a aquellos con intereses oscuros. En segundo lugar, las tensiones locales entre facciones del narcotráfico juegan un papel crucial en este riesgo. Las figuras públicas se convierten en piezas clave dentro de las estrategias de poder y control, y los rumores sobre amenazas a Marquitos no son meras especulaciones, sino una señal de cómo su popularidad se entrelaza con las dinámicas del crimen organizado.
La combinación de fama, poder local y un entorno violento hace que figuras como Marquitos no solo enfrenten el riesgo de perder su carrera, sino también su vida. El regreso de Marquitos Toys a México ha destapado un escenario lleno de incertidumbre y peligro. A medida que las amenazas contra él se intensifican, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto la fama de un influencer puede convertirlo en un blanco fácil para el crimen organizado? Los paralelismos con la trágica muerte de El Gordo Perucci sugieren que el precio de la visibilidad en un entorno marcado por la violencia y la corrupción puede ser más alto de lo que muchos imaginan. ¿Cómo puede una figura pública como Marquitos protegerse en un contexto tan complejo y peligroso? ¿Es posible mantenerse relevante sin caer en las garras de aquellos que operan desde las sombras? La vida de un influencer nunca será completamente segura. ¿Qué tan lejos llegará esta historia antes de que el peligro se convierta en realidad?